Lick, Dígame. se escucha entrecortado. No le entendimos muy bien lo que este acaba de decir porque se escuchaba así de cortadito. Bueno, vamos a tratar entonces de quizás hablar un poco más fuerte, quizás por la forma como hablé. Bueno, lo que les explicaba es que el primer tema relacionado a la Constitución, este ya nos ha generado, por decir algo, una pregunta, y es el estado de excepción. En el estado de excepción se violentaron algunas garantías, obviamente amparado a la ley. Entonces, lo que ustedes van a escribir en ese foro es cuáles son las garantías que se violentaron. No sé cómo se logra escuchar. Hoy sí, mucho mejor. Ah, Ya se pero, escucha más claro. va, excelente. Entonces, eso es lo que vamos a comentar en el foro. ¿Cuáles fueron esas garantías o esos derechos de los ciudadanos que fueron violentados? Algunos ya comenzaron a escribir, ¿verdad? Ya había ahí sus opiniones, eh, han tomado ejemplos de la misma Constitución, ¿verdad? Se han referido a algunos artículos, ahí mismo la Constitución dice cuáles son los artículos los cuales se violentan cuando se da un estado de excepción. Y también la misma ley menciona en qué casos se pueden dar los estados de excepción. Eso es lo que nos demanda esta primera semana o este primer, por decirlo así, apartado, que es sobre la Constitución. Para la siguiente semana estaríamos viendo el acto de comercio, el comerciante y las cosas mercantiles. Acá nos vamos a referir al Código de Comercio, ¿verdad? También lo menciona la Constitución, pero la Constitución lo menciona como algo introductorio, ¿verdad? El Código de Comercio ya es algo más especialista en cuanto al tema. Entonces acá tenemos eh, este tema para la siguiente semana, ¿verdad? Igual vamos a poner un par de preguntas donde ustedes puedan comentar y así sucesivamente esas preguntas o esos debates o esos foros que hagamos van a ir generando puntos que van a servir para la primera evaluación y así sucesivamente la segunda. Algunas de las evaluaciones pues serán individuales, ¿verdad? Habrá otras grupales, dependiendo de la magnitud del trabajo. Por eso era importante de que en el foro de bienvenida nos lográramos conocer, aunque creo que la mayoría se conoce. El tercer tema va a ser el comerciante individual y el comerciante social. Acá vamos a distinguir los dos tipos de comerciantes. Cuando nos referimos al individual, nos referimos a aquel comerciante que tipifica la ley, ¿verdad? No el comerciante, por ejemplo, que tiene un puesto en el mercado, que tiene un canasto en la calle, ¿verdad? Vendiendo verduras, frutas, etcétera. Ese es un comerciante individual, pero es informal. Es decir, la ley no lo logra abarcar. Ya, sí se sabe de que hay una cantidad de comerciantes individuales informales, pero todavía no hay control de todo ello. Las municipalidades tratan de controlar un poco ese tipo de comercio, ¿verdad? Pero en este caso, pues nos vamos a referir al comerciante individual, el cual menciona el Código de Comercio. Y luego vamos a adentrarnos un poco al comerciante social, ¿verdad? ¿Cuál fue la necesidad que lo motivó a unirse y crear una sociedad? ¿Verdad? Esa es la idea. Luego vamos a ver un poco de los auxiliares del comercio o de los comerciantes. ¿Quiénes son esos auxiliares o con base a qué el comerciante se auxilia? ¿Verdad? Vamos a leer un poquito también el Código de Comercio, especialmente los temas que vamos punteando.
sea, no lo vamos a leer desde la primera letra hasta la última, ¿verdad? Pero sí aquellos aspectos importantes que nos vayan adentrando en el tema. En algunos casos pues va a ser bien rebuscado, ¿verdad? En algunos casos vamos a tratar de leer un poquito más porque no vamos a encontrar directamente algunos temas. Y esa es la labor del estudiante, ¿verdad? La investigación. Vamos a ver los tipos de sociedades, eso también en el Código del Comercio. ¿Cuántas sociedades o cuántos tipos de sociedades existen? Vamos a encontrar que estas sociedades están divididas en dos grandes grupos, sociedades de personas y sociedades de capital. ¿Qué cantidad o qué tipo de sociedades de personas existen? ¿Y qué tipo o cantidad de sociedades de capital existen? ¿Cuáles son las características de una? ¿Cuáles son las características de la otra? En algunos casos ya hemos trabajado, por decirlo así, la parte contable, la parte práctica de este tipo de sociedades en cuanto a, por ejemplo, calcular su reserva legal, ¿verdad? Hemos venido trabajando con un 7% de reserva legal prácticamente para un grupo de sociedades, pero hay otras sociedades que difiere esa reserva. No es el 7, ¿verdad? En algunos casos es el 5. Entonces vamos a determinar cuáles son esas sociedades que se apartan un poquito de este tipo de cálculo. Luego vamos a ver algo sobre títulos valores. Aquí hay algunos ejemplos como letras de cambio, los pagarés, el cheque y otros. Vamos a ver cuáles son esos títulos, para qué sirven esos títulos, cuál es la fuerza legal que tiene el título valor como tal, ¿verdad? Para qué lo utiliza el comerciante, de qué manera pues a través de un título valor amarra una negociación, etcétera. Ese tipo de cosas pues lo vamos a ver también a través del Código de Comercio. Probablemente veamos otras leyes donde se haga fuerza ejecutoria a través de un título valor, que no necesariamente pues nos lo va a decir el Código de Comercio. Entonces, probablemente otra ley nos estará enunciando cuál va a ser esa fuerza ejecutoria que tendrá un título valor en el caso de que una de las partes incumpla. La idea es eso, utilizar los títulos valores para hacer cumplir una negociación. Vamos a ver algunas regulaciones comunes a las sociedades. Es decir, allá cuando estuvimos viendo los tipos de sociedades, ¿verdad? Ya nos vamos a quedar quizás un poquito corto en cuanto a saber el tipo o las características de las sociedades. Acá vamos a ver cuáles son esas regulaciones que tienen las sociedades. Las regulaciones a través de las municipalidades, a través de la Cámara de Comercio, a través del Ministerio de Hacienda, de la DIGESTIC, etc. Entonces, ¿cómo están reguladas las sociedades? ¿A quiénes tienen que informar? ¿Cuál es la razón de informar? ¿Verdad? ¿Y por qué se hace? Vamos a ver también las obligaciones profesionales de los comerciantes. Esto tiene que ver con las regulaciones anteriores. Acá vamos a determinar los diferentes tipos de obligaciones que tiene un comerciante. ¿Verdad? Mes a mes, todos los comerciantes, por decirlo así, formales, tanto individuales como colectivos o sociales, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. ¿Verdad? Mes a mes esas obligaciones se hacen realidad. El incumplirlas pues nos van a hacer caer en multas. Y la idea es tratar de evitar, ¿verdad?, esas multas, tratar de evitar lo más posible de que la sociedad para la cual trabajamos o la sociedad de la cual somos dueños pague innecesariamente montos que se pueden obviar.
A veces por no presentar una declaración. Imagínense, la declaración está a cero, no hubo ventas, ¿verdad? Tal vez sí hubo compras, pero no ventas, entonces prácticamente no hay pago. Pero el no presentarla, eso me acarrea una multa. Algo tan sencillo como hacer la declaración, ¿verdad? Con los valores que tengo y presentarla. Inclusive, pues se puede presentar en línea. Algo muy fácil, muy sencillo, pero a veces no se hace porque el comerciante dice, bueno, hoy no me toca pagar, no presentemos la declaración o no se presenta la declaración, ¿verdad? Eso es incorrecto, nos estamos acarreando una multa. Luego vamos a ver la ley del IVA. En contabilidad, en la Conta 1 se hicieron algunos ejercicios en relación a la ley de IVA desde el punto de vista contable, es decir, desde el punto de vista práctico. Acá lo vamos a hacer desde el punto de vista legal. Vamos a conocer un poco de la ley, vamos a conocer el hecho. Aquí habla de hecho generador, realmente son 4 hechos generadores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos hechos generadores? ¿Qué es un hecho generador? ¿Cuándo se causa el impuesto? ¿Qué tipo de documentos y comprobantes se emiten? ¿Para qué sirve cada uno de los comprobantes? ¿Cuál es la relación legal de cada uno de estos documentos? ¿Verdad? Todo eso lo vamos a ver desde el punto de vista legal, aunque ya en la Conta 1 se haya experimentado hacerlo de manera práctica. Bueno, de hecho, el ciclo recién pasado, yo estuve con la Conta 1, logramos hacer algunas declaraciones de IVA, pero eso era desde el punto de vista, como les digo, práctico contable. Hoy vamos a leer un poco y vamos a tratar de entender cuáles son las razones por las que se dan estos hechos, ¿verdad? ¿Cuál es la parte, digamos, excepcional que tiene la ley? ¿A quienes los exentúan? ¿A quienes no los exentúan? Si exentúa algún tipo de producto, pero no a una empresa, etcétera. Luego finalizamos este digámoslo así, primera unidad con la ley del impuesto sobre la renta. Igual que en la ley del IVA, pues vamos a ver acá el hecho generador. Vamos a conocer las rentas gravadas, las rentas no gravadas, la renta imponible y cuál es la tasa que se utiliza para la renta. En el caso de IVA, pues tenemos una tasa única, pero en el caso de renta tenemos, digámoslo así, cierta diferencia en cuanto a montos para utilizar las tasas. También tenemos una tabla para aquellas personas que trabajan de manera permanente con una empresa, ¿verdad? A la cual se le aplica una tabla. Igual vamos a estudiar esa tabla, aunque, como les dije, en contabilidad ustedes llevaron a la práctica probablemente el uso de esa tabla. Acá pues igual vamos a hacer práctica de cómo se usa la tablita, a quiénes se aplica la tabla, qué otros porcentajes o qué otras tasas existen para aquellas personas que no trabajan de manera permanente en una empresa, simplemente prestan sus servicios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en la primera unidad. No sé si hay preguntas hasta ahora, inclusive preguntas de las dos pequeñas tareas, la del foro y la del ordenamiento jurídico. Si en este momento tenemos alguna consulta, pues igual la podemos hacer. Como les digo, algunos temas son bastante cortos, probablemente ahí nos adelantemos, no utilicemos la semana completa, en una semana podemos ver 2 temas. Pero hay temas un poquito más largos, por ejemplo, estas 2 leyes, en las que nos tardemos un poquito más quizás de la semana, ¿verdad? Probablemente ahí en la marcha vamos a ir viendo cómo nos vamos ajustando. Pues si no hay consulta, vamos a pasar a la segunda unidad. La segunda unidad se refiere al código de trabajo, es decir, a las leyes laborales. Vamos a trabajar acá un poco con la parte laboral.
Y vamos a comenzar hablando sobre las generalidades y cuál es la fuente del derecho laboral. Allá en la Constitución hay un apartado que se refiere a la parte laboral, ¿verdad? Casi está desarrollado ahí todo el Código de Trabajo. Solo que aquí el Código de Trabajo ya es más específico, ¿verdad? Pero en la Constitución hay una buena parte que menciona el uso de o la armonización entre el empleado y el empleador. Y esa es la función principal o el objetivo que tiene la ley laboral o el Código de Trabajo. Armonizar esa relación. Tratar de establecer los derechos que tiene el trabajador y las obligaciones que tiene el trabajador. Establecer los derechos que tiene el empleador y las obligaciones también que tiene el empleador con sus trabajadores, ¿verdad? Eso está normado ahí. Entonces el Código de Trabajo lo que trata es de armonizar esa relación existencial entre trabajador y empleador. Si hay consultas, igual, ¿verdad? Pueden interrumpirme, no hay ningún problema. El segundo tema de esta segunda unidad es el contrato individual de trabajo. Acá vamos a aprender a desarrollar un contrato individual. De hecho, en Internet existe un montón de contratos, ¿verdad? De todos esos contratos que existen, ustedes van a preparar uno como que si ustedes fuesen el empleador y están contratando a una persona. ¿Qué es lo que les interesa que el contrato de trabajo deje por escrito? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación esa que ustedes van a tener con su trabajador? Eso debe quedar plasmado en un documento. Y este documento debe quedar una copia en la empresa y debe enviarse una copia al Ministerio de Trabajo, donde ustedes están relacionando, ¿verdad? O están vinculando a ese trabajador con su empresa y le están haciendo de conocimiento al Ministerio de Trabajo que ustedes han hecho la parte legal correspondiente a la contratación del empleado. En algunos casos dicen, es que esta prueba son 30 días. Vamos a leer por ahí diferentes reglamentos que eso no es cierto. Por ejemplo, el reglamento del Seguro Social, ahí nos vamos a dar cuenta de que esos 30 días no existen. A veces hasta 2 meses queremos tener a prueba a un trabajador. Y decimos, como esta prueba, ¿verdad? No le hago el contrato, no lo presento en la planilla del Seguro Social ni en la planilla de la AFP porque lo tengo a prueba. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el reglamento del Seguro Social en cuanto a mantener a prueba un trabajador y qué es lo que dice el Código de Trabajo también, ¿verdad? Probablemente el Código de Trabajo no es de los 30 días, pero vamos a ver qué es lo que dice también el reglamento del Seguro Social. Vamos a hablar también de la jornada de trabajo y las prestaciones laborales. La duración de la jornada de trabajo, según la ley, es de 8 horas y el día sábado de 4 horas. Eso es lo que tipifica la ley si son diurnas. Si son nocturnas, se rebaja 1 hora y se hace de 7 horas, ¿verdad? Cada día. Vamos a ver cuántas horas son las que tiene la semana en cuanto a la jornada de trabajo. También nos vamos a dar cuenta que hay empresas que aparentemente incumplen este mandato. Y el trabajador, ¿verdad?, tiene una jornada hasta de 12 horas de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacen esas empresas para no caer en problemas con la ley? O sea, siempre estar dentro de la ley, pero con un horario extendido. Vamos a hablar también sobre la terminación de la relación laboral, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que se termina esa relación laboral?
por ahí vamos a ver que hay derechos y que hay obligaciones. Entonces, ¿cuál es la obligación del trabajador para que esa relación pues llegue a su término? Si incumplió una de las obligaciones, o al revés, ¿verdad? Si el empleador incumplió una de sus obligaciones con el trabajador, por la cual se está terminando la relación laboral. Y vamos a ver también las responsabilidades que esta relación o que esta terminación de la relación laboral conlleva. La responsabilidad tanto para el patrono como la responsabilidad para el trabajador. O sea, probablemente a un trabajador que se despide y se termina la relación laboral no le corresponda, por decirlo así, indemnización. O sea, nos vamos a referir al código, a la ley laboral, para ver cuáles son esas condiciones en las que el trabajador pierde ese derecho. Y vamos a ver aquellas obligaciones también del patrono donde tiene que pagar esos derechos. Y especialmente si la condición del trabajador es una condición, valga la redundancia, muy especial, como por ejemplo una mujer embarazada. Vamos a hablar un poco de la seguridad social y la ley del servicio civil. Acá en este caso, pues igual nos vamos a referir otra vez a los reglamentos que tiene, por decirlo así, el Seguro Social. Ya vamos a ver la ley de las AFP. O sea, todo lo referido a la seguridad social del trabajador. Esto también conlleva una seguridad, por decirlo así, de salud del trabajador. Y vamos a conocer un poco la ley del servicio civil. ¿Verdad? ¿Qué relación tiene esta ley con el Código de Trabajo? Vamos a ver también las asociaciones profesionales y conflictos colectivos. ¿Verdad? En este caso vamos a hablar un poco de los sindicatos. Y vamos a ver también que hay gremiales de sindicatos o que hay asociaciones profesionales, por decirlo así, de meseros, de, no sé, de agentes de limpieza, etcétera. Hay varias asociaciones donde el trabajador prácticamente va a instruirse, a conocer un poco más de sus derechos y de sus obligaciones que éste tiene. ¿Verdad? ¿Por qué se dan los conflictos? ¿Cuál es la forma de solucionar un conflicto colectivo? La ley facultará el que se hagan sindicatos dentro de una empresa. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver todo desde el Código de Trabajo. A ver si legalmente pues existen estas asociaciones dentro de una empresa. ¿Y cuál es la razón de ser de las asociaciones? ¿Qué fuerza legal tienen estas asociaciones? Bueno, prácticamente ahí estaría finalizando los temas de la asignatura. Las evaluaciones pues aparecen también acá en este documento. Vamos a estar evaluando prácticamente cada 15 días. La primera evaluación está comprendida entre el 10 de agosto y el 16 de agosto. Se planifica una semana porque hay diversos grupos, ¿verdad? Los que nos tocan el día martes, el día jueves, probablemente algunos el día lunes, el día miércoles, el día viernes. Entonces, en la planificación, ¿verdad? Colocamos la semana completa para que se pueda desarrollar la evaluación en cualquiera de los días establecidos. Esta primera evaluación, si ustedes ven, está posterior al acto de comercio. Hasta donde veamos, hasta ahí vamos a hacer la evaluación. Sin embargo, ya llevamos dos, por decirlo así, dos temitas que van a formar parte de esta evaluación. Esta evaluación tiene una ponderación del 10%. Imagínense que cada tema valga un punto. Ya llevamos 2 puntos ganados, ¿verdad? Para la
evaluación que acá tenga. Estas evaluaciones van a ser evaluaciones, en algunos casos pues podrán ser en equipitos de trabajo, equipos que no pasen de 5 personas. También habrán evaluaciones individuales, ¿verdad? Probablemente una evaluación en línea, donde usted tenga, por decir algo, la posibilidad de escoger una respuesta entre diversas posibles respuestas. Habrán otras que, bueno, trataré de que sea siempre así, mejor que ustedes elijan la respuesta, porque cuando quedan con respuestas abiertas, a veces se complica un poco para calificar. Entonces, nuestra primera evaluación será prácticamente después de la vacación de agosto. Pasará una semana en la que no tenemos evaluación, luego el 24 de agosto, del 24 al 30, tenemos la siguiente evaluación. También tendrá una ponderación del 10%. Si establecemos algún foro o algún trabajito adicional para ello, pues igual lo vamos a incluir como parte de la evaluación, ¿verdad? Van a ser puntitos que vamos a ir ganando, van a ser, por decirlo así, trabajos muy cortos, aunque sean de investigación, pero trabajos cortitos, que no les lleven más de 1 o 2 páginas. Acá dejamos siempre una semana libre. A la siguiente semana, es decir, del 7 de septiembre al 13 de septiembre, tenemos la evaluación 3. Aquí ya estamos o muy cerca de las regulaciones de las sociedades o probablemente hasta los títulos valores. ¿Verdad? Vamos a evaluar según el avance que vayamos teniendo. Si ya nos hemos pasado pues de los temas, igual, ¿verdad? Evaluamos hasta ahí. Tenemos igual otra semanita libre y viene otra evaluación corta. Esta ya tiene el 15%. Esta está comprendida entre el 21 de septiembre y el 27 de septiembre. En este caso, pues, esta evaluación, igual que las anteriores, hasta donde hayamos acumulado. Si ya hemos visto parte de la ley, pues igual la incluimos. Si todavía no hemos visto parte de la ley y nos hemos quedado hasta las obligaciones profesionales, hasta allí vamos a incluir. Acá vamos a dejar 2 semanitas porque es necesario que desarrollemos parte de las 2 leyes para poder evaluar acá. Esto va a tener otro 15%. Si ya nos hemos adentrado un poco al código de trabajo, igual vamos a incluirlo, si no, esta evaluación se va a referir a las 2 leyes, a la ley del IVA y a la ley de renta. Probablemente algunos casos prácticos, ¿verdad? Algunos ejemplos prácticos donde usted desarrolle algo, ¿verdad? Y eso se envíe. Por la modalidad en la que tenemos, vamos a cambiar un poquito esta forma de evaluaciones. Bueno, de hecho, ustedes ya tuvieron una experiencia, el ciclo recién pasado, en cuanto a la forma de evaluar, ¿verdad? A veces hacíamos evaluaciones grupales. De hecho, en las 2 materias que di, en la Conta 1 y la Conta 2, la última evaluación fue individual. Algunos no la presentaron, ¿verdad? Ahí me di cuenta de que cuando se hacía de manera grupal, tal vez de 5 miembros, 1 o 2 hacían el trabajo. El resto, no sé cuál era la colaboración que le daban al grupo. Pero cuando se hizo individual, y casualmente, y no fue cosa mía, casualmente esta última evaluación tenía un 30%. Y muchos no la presentaron, y por no presentarla se quedaron. Tratemos, aunque sean grupales las evaluaciones, de aportar. Que todos los 5 miembros, 4 o 3 miembros aporten.
desde que cada uno dé su aportación. En estas dos primeras actividades en el foro, esto es individual, cada uno debe de aportar algo, ¿verdad? Yo lo voy a ir leyendo, voy a ir tomando nota. Acá prácticamente vale más su aportación, no tanto lo que diga, ¿verdad? Si lo dijo bien, lo dijo mal, pues no tanto va a tener, digamos, ese peso allí, ¿verdad? Ah, de todo lo que habló, nada sirvió. No, lo que necesito es que usted me exponga su punto de vista, ¿verdad? Y eso ya tiene un peso bastante para la evaluación. En la segunda, en el ordenamiento jurídico, igual, ese es individual, ¿verdad? Usted lo va a subir, por ahí ya está la manito puesta para que lo suba. Usted va a subir ahí, puede que sea una paginita, ¿verdad? En esa paginita póngale su nombre completo y hace el ordenamiento a través de un esquemita, ¿verdad? Usted va a decidir ahí. La cosa es que se logre ver el orden. ¿Quién es la ley que está a la cabeza? En este caso es la Constitución. Luego, ¿qué tipo de ordenamiento jurídico sigue? Luego de ese, ¿cuál es el otro? Así hasta llegar al último. Que no son muchos, ¿verdad? Habrán como unas 7 categorías. No son tantas. Por eso les digo, una paginita, eso les va a quedar bien. Entonces tenemos esta evaluación que vale el 15%, ¿verdad? Como les dije, aquí probablemente ya estemos trabajando con las dos leyes, la ley del IVA y la ley de renta. El porcentaje incrementó un poquito. Si esta fuese de manera grupal, como les decía anteriormente, tratemos de aportar lo más que podamos. Cada miembro del equipo, no dejemos a una sola persona que haga todo. Porque pueda que se dé el caso, ¿verdad? Como el ciclo recién pasado. La última evaluación individual. Y quizás hubo un 30% de personas que no lo presentaron. Gente que le faltaba medio punto para pasarla. Y esta valía 3 puntos. Pero no la presentó, perdió los 3 puntos y no logró ganar ese medio punto. Ya habían acumulado 5.5, ¿verdad? No se presentó, 5.5 quedó. Y ahí me dio a entender de que estos eran los que nunca participaban en las evaluaciones que se hacían grupales, ¿verdad? Y así fue prácticamente el pago. Si no trabaja, pues igual no ganamos. Acá dejamos una semanita de vacaciones sin evaluación y luego nos vamos a la siguiente. Miren que esta ya va incrementando, ya tiene el 20%. Y esta se va a dar entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Aquí ya estamos a punto de finalizar el ciclo. Ya solo faltaría una evaluación más quizás y ya el ciclo termina. Acá ya estamos trabajando en la parte del código de trabajo. Vamos a hacer ejercicios prácticos para poder desarrollar esta evaluación, ¿verdad? Ejercicios a los cuales usted se va a referir a la ley, por qué razón hizo ese cálculo, qué artículo le facultó para que usted hiciera ese cálculo, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar por escrito. Según el artículo número tal, el cálculo se hace de esta y esta manera, y ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? Puede que sea el cálculo de una indemnización, el cálculo, si estamos hablando en el caso de la terminación laboral, el cálculo de una vacación, el cálculo de un aguinaldo, el cálculo de un salario que tiene horas extras, por decir algo, que tiene nocturnidad, el cálculo, como ya vimos allá, la ley de renta y el cálculo, por ejemplo, del pago del impuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la retención que se le va a hacer al trabajador? Probablemente veamos los recálculos también, ¿verdad? De la ley de renta. Allá en el mes de junio se hace el primer recálculo, en diciembre hacemos el segundo recálculo. Este es con la idea de que
al final el trabajador pues no le corresponda ni pagar ni reclamar al Ministerio de Hacienda una devolución, ¿verdad? Esa es la idea. Sin embargo, siempre se van colando algunas situaciones en las que no se tiene ese control. El Ministerio de Hacienda estableció estos dos recálculos con la idea de que ninguna persona pudiese reclamar, ¿verdad?, por decir algo, una devolución, ni tampoco ninguna persona tuviese que pagar algo adicional al hacer su declaración. Esa era la idea. Sin embargo, no se ha logrado, no se logró. Por lo menos no se logró en el 100%, pero sí en algunos casos ha tenido bastante efecto, ¿verdad? Hay otros casos que igual, supongo, se sigue estudiando la manera de cómo hacer eso posible. Y acá tenemos creo que esta es la última evaluación, también del 20%. Igual esta va a ser netamente del código de trabajo, ¿verdad? Probablemente veamos acá los conflictos colectivos, parte de la seguridad social del trabajador, cuáles son los derechos que el trabajador tiene, cuáles son las obligaciones que el trabajador tiene en cuanto a seguridad, ¿verdad? Los derechos que tiene de asociarse, si hay algún incumplimiento, pues o algún impedimento para que el trabajador se asocie, eso lo vamos a ver desde el punto de vista legal. Y esta va a ser la última evaluación. Vamos a tener alrededor de 7 evaluaciones. Las primeras van a tener el 10%, como ustedes vieron ahí. Ya las últimas van incrementando un poquito. ¿Qué significa? Que si usted todavía no ha pasado la asignatura y tenemos un 20% y la última evaluación es individual, tiene que trabajar, tiene que tratar de ayudarle a su equipo de trabajo. Tiene que auxiliarse del equipo de trabajo. Pero si usted no entiende algo, pues preguntamos en el equipo, me pueden preguntar a mí, etcétera. Pero puede investigar por su propia cuenta. La idea es que vayamos todos de la mano, que vayamos todos resolviendo esas evaluaciones, que todos vayamos participando. La idea es que seamos participativos en la clase. ¿Verdad? Esto es lo que prácticamente les iba a presentar. Si hay dudas, si hay preguntas, pues igual las podemos resolver. Ayer en la noche estaba viendo los mensajes que habían mandado en relación a la tarea del ordenamiento. Por ahí les escribí algo, ¿verdad? De cómo es que lo vamos a ordenar. Yo les puse varias cosas ahí y les aclaré, no están ordenadas, para que no crea de que ese es el orden y que ya está dado todo. Solo que hacemos énfasis en que partimos de la Constitución de la República. Esa es como la ley madre. Y de ahí se desprenden las demás leyes, los demás tratados, los convenios, etc. ¿A dónde vamos a ubicar cada uno de ellos? ¿Quién es más importante que quién? De aquí lo más importante de todo es la Constitución, por eso es que está a la cabeza. Luego de la Constitución, ¿cuál es el siguiente grupo, ¿verdad?, del cuerpo legal que existe? Y así lo vamos a ir poniendo como que fuera un árbol genealógico, ¿verdad?, que parte de, por decir algo, de los abuelos. En este caso el abuelo se llama Constitución de la República. Y luego pues van los hijos, ¿verdad?, los nietos, los bisnietos y así sucesivamente. No sé si hay consultas. Yo tengo una consulta, licenciado. Dígame, con Con gusto. relación al foro que dice que mencionó el estado de sección, solo vamos a poner las garantías o derechos que se han violentado a los ciudadanos. Correcto. O sea, Pero ¿cómo sería en relación en la realidad que estamos en estos momentos. Correcto, en la relación a la realidad y a la ley. O sea, tenemos que ampararnos a la ley. La pregunta
está en relación a lo que estamos viviendo, a lo que vivimos a partir de marzo, cuando nos suspendieron Ah, por hacer algo las clases. sí, sí, entiendo. ¿Verdad? De ahí para acá. Tenemos que leer un poquito la Constitución porque tenemos que referirnos a la Constitución para poder Entiendo, responder. entiendo. Va, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Igual, ¿verdad? Si a algunos no les gusta hablar, pues, y las consultas las hacen en privado, por decir algo, a través de la mensajería de la plataforma, yo igual lo voy a revisar siempre, todos los días por la noche, y ahí prácticamente contesto. Siempre para las evaluaciones o para las tareas vamos a dejar un tiempo prudencial, por lo menos de una semana, para que usted pueda estar haciendo las consultas necesarias y poderles responder, ¿verdad? No van a quedar de un día para otro. Es decir, las dejo hoy y las quiero para mañana. ¿Verdad? Todas las evaluaciones van a tener por lo menos una semana. Por lo menos. Ustedes vieron ahí de que cada 2 semanas hay una evaluación. Entonces tenemos alrededor de 15 días por cada evaluación, en la cual podemos preguntar. Igual yo, pues, me da tiempo para leer su consulta y responder. El foro para eso de lo que dijo del estado de sección, verdad que ahora lo estaría habilitando. Me parece que ya está habilitado, pero igual yo voy a revisar a ver si se los ha habilitado, aunque yo creo que sí, ya está habilitado. No Ajá, sé si porque estaba revisando ahorita y no me aparece. no le aparece. Ah, va, entonces voy a No, revisar para habilitárselos. Listo. Quizás, vaya, está bien. como son dos grupos los que tengo, probablemente solo lo habilité con el otro grupo. Vaya. Al terminar la clase yo lo reviso. Vaya, está bien, Dígame, gracias. dígame, por ahí escuché a alguien más. Ese foro que está mencionando el compañero no es el que dice actividades para que se van a tratar sobre temas de discusión. Dice Para el foro, comentar, sí, el foro está en la unidad 1 y sí, dice actividades evaluadas. exacto. ¿Verdad? Ahí Usted tendríamos que entra, comentarlo. correcto, usted entra al foro y ahí en el foro va a encontrar una pregunta, ¿verdad? Usted le da clic, hay como un contador, ahí en el contador está la cantidad de personas que han ingresado. Usted le da clic ahí y prácticamente le abre la pregunta para que usted pueda responder. Al final, en la parte de abajo del foro, al final dice responder. Entonces le vamos a dar ahí en responder y ahí pone su opinión. Puede escribir artículos si se refiere a un artículo en especial o lo puede hacer, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted entendió de la ley, de la Constitución y a lo que usted ha vivido en este digamos, periodo, partiendo de, por decir algo, del 15 de marzo para acá. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Aprovechemos que tenemos tiempo todavía. ¿Hasta cuándo Liz, tenemos? En el caso de ustedes, la, el ordenamiento está para el día martes. ¿Y el El día foro? martes. El foro, igual, tienen toda la semana, hasta el día martes también, para poderlo responder. Ok, gracias, Liz. A la orden. ¿Alguna otra consulta? Solo que en actividades evaluadas solo dice añadir un nuevo tema de discusión. Y abajito de añadir, donde aparece, creo que es mi fotografía aparece ahí. Ahí no hay nada. Ujú. ¿Qué tiene ahí abajito? Tienes que darle clic donde dice primera evaluación y después responder.
Ajá, Ahí dice en el estado de excepción que inició en marzo, está toda la indicación. sí. Ahí está es una pregunta bastante larga porque hay parte de explicación, Ujú. pero más que todo me refiero a las garantías violentadas por el estado de excepción. No digo de que esto sea ilegal, ¿verdad? Ustedes buscan en la Constitución, se van a buscar estado de excepción y ahí se van a dar cuenta de que hay, de manera legal, hay un apartado donde nos vincula a poder hacer ese estado de excepción o vincula, digamos, al poder ejecutivo y al legislativo a poder establecer un estado de excepción. El ejecutivo en este caso es el presidente de la República y el legislativo es la asamblea. Entonces los dos estaban facultados para poder establecer a través de un decreto, y así lo ha hecho el presidente, a través de un decreto, un estado de excepción. Entonces, esos decretos en el ordenamiento jurídico, ¿a qué nivel se encuentran? ¿Está por encima de una ley o está por abajo de una ley? Eso es lo que vamos a hacer en el ordenamiento. Ordenar ese tipo de, digamos, de herramientas legales. Licenciado, para responder en la primera discusión, ¿es necesario hacer un documento o lo hacemos directamente? Directamente en el foro, Ok, gracias. a la orden. Para el ordenamiento sí, van a hacer una paginita. Una o dos, ¿verdad? Depende cuánto eso conlleve. ¿Solo llevaría nuestro nombre o llevaría una carátula? No, solo su nombre. Solo su nombre completo, ¿verdad? En la parte superior. Y luego el ordenamiento. Gracias. A la orden. Licenciado, ¿y los trabajos se enviarán a PDF o en Word? Como usted guste. Si es PDF es mejor porque pesa menos, ¿verdad? Y la Bueno, forma de convertirlo es bien sencillo. Desde Word usted lo convierte, le da a guardar como y busca ahí que sea PDF. bueno, gracias. A la orden. En este foro que dice actividades evaluadas, dice, en este foro podrás participar de acuerdo a un tema de discusión general. Entramos al foro. Aquí dice primera discusión. Y acá está el contador de las personas que ya entraron. En este caso no ha entrado nadie, aparece 0. O sea, los que ya comenzaron a comentar. Le podemos dar acá o le podemos dar en la discusión. Aquí aparece la pregunta. Y aquí le damos responder. Y ahí escribimos, ¿verdad? Según lo que hayamos leído, lo que hayamos entendido, de acuerdo a lo vivido. Trataré de que los temas de discusión vayan siendo en relación a algo real que ha sucedido, para que nos cueste menos entender la problemática. ¿Verdad? Aquí dice de que la prórroga se fue dando cada 15 días, es decir, el presidente cada 15 días establecía un nuevo decreto donde pedía otros 15 días más de confinamiento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la ley. Si él estaba dentro de la ley, de acuerdo a la Constitución de la República, ¿verdad?, en establecer estos 15 días. Y luego la pregunta dice, ¿a qué derechos se violentaron?
enumere cada uno explicando por qué considera que fue violentado ese derecho. Usted va a explicar ahí, ¿verdad? Por decir algo. El derecho a reuniones con los amigos, por decir algo. ¿Nos podíamos reunir en alguna casa para hacer una fiesta? No, ¿verdad? No podíamos. Ese es un derecho que nosotros tenemos, pero que en ese momento fue violentado legalmente. Entonces, eso es lo que vamos a responder. Aquí le vamos a ir dando responder y ahí empezamos a escribir. Entonces sí está ya, ¿cómo se llama? Activado para ustedes. Yo me acuerdo que para los dos grupos lo había activado. Así que ahí estamos. No hay dónde perdernos. Y para el caso de la otra tarea, que es el ordenamiento, ya está aquí también. Aquí donde está la manito. Dice ordenamiento jurídico. Acá lo van a subir. Ese va a ser una paginita que puede ser, usted la hace en Word y luego la guarda en PDF para que no pese mucho y no le cueste subir. Bueno, de hecho una página, aunque sea en Word, no le va a costar subir, va a ser bastante liviana. Pero habrán trabajos en los que se nos puede desconfigurar, ¿verdad? Entre máquina y máquina. Su máquina la tiene configurada con ciertos márgenes, cuando me la manda a mí, la mía está con otros márgenes, se desconfigura todo. De la mejor manera es guardarlo en PDF para que eso quede inmóvil, quede fijo como una fotografía. Aparte de que pesa menos, no se le va a desconfigurar. Así como usted lo ve, así lo voy a ver yo. Entonces acá igual, ¿verdad? Ingresamos. Esto creo que ya lo hicieron muchos el ciclo recién pasado. Aquí dice que los participantes son 23. Hasta ahorita no hay ninguna persona que haya subido eso. Tenemos hasta el 28 de julio, es decir, disponemos de 5 días, 1 hora todavía, para poder subirlo. A ustedes les va a parecer un poquito diferente porque en el caso de ustedes van a subirlo. Yo lo voy a calificar, a mí solo me parece así, ¿verdad? Ver las entregas y calificar. Entonces también ya está ahí disponible el espacio para que suban esa tarea. Entonces estas tareas son como puntos extras para las evaluaciones. Ajá, van sumando para las evaluaciones, correcto. O pueda que tenga, por decir algo, imagínense que estos son 2 puntos, digamos, que ya están ganados, por decirlo así. Si usted participa, ya están ganados. La evaluación va con base a 8. Es decir, usted lleva 2 puntos ganados de la evaluación. Aunque no la hiciera, usted tiene 2 ya. Está bueno. ¿Verdad? Habrá en otros casos que van a ser extra, es decir, adicional. Vamos con el 100% en la evaluación y, claro, ahí no van a valer puntos completos, ¿verdad? Puede que valga medio punto, pero eso sí va a ser extra. En este caso, pues podrían ser 2 puntos. La evaluación entra con base a haber ganado ya esos 2 puntos. Usted tiene todavía 8 puntos más que ganar. Depende cómo se comporten ustedes. Supongo que no le dio problema, ¿verdad? Entrar al link. Este link va a quedar fijo. Ahí lo vamos a dejar para las reuniones. Con el primer equipo tuve problema porque no sé si yo copié mal el link. Bueno, lo borré todo y lo volví otra vez a subir porque no se pudieron conectar. Hoy he dejado ya de manera fija, de manera permanente, va a quedar este link acá. Vamos a estar conectando en el grupo de ustedes todos los jueves. Si hubiesen consultas antes, no esperemos a que llegue el jueves, ¿verdad? Ahí a través de la mensajería, es decir, a través de los mensajitos que aparecen acá, ¿verdad? Usted puede contestar, puede preguntar.
¿verdad? Pregunta y yo le correspondo aquí mismo. Cuando sea, por ejemplo, algo que usted me quiere mostrar, por decir algún cálculo, mire, yo hice el cálculo de esta manera y por esta mensajería no se pueda, lo vamos a hacer a través del foro de consulta. Ahí sí, usted puede abrir una pestaña adicional, es decir, un tema adicional para que haga la consulta. Ahí sí puede subir cualquier imagen, cualquier cálculo y con facilidad pues le contesto, porque acá sí va a ser bien difícil, acá se le va a desconfigurar. Esto es más que todo para escritura, para texto. No sé si hay más consultas. Creo que ninguna por el momento. Vaya, si surgen, como les digo, dígame. A ver si nos hacía el favor de subirnos la planificación para ver. Sí, correcto, se la voy a poner ahí. Gracias. Ahí le voy a poner la planificación para que ustedes puedan ir viendo y vayan dándole seguimiento a lo que vamos haciendo. Como les digo, un plan no necesariamente se va a cumplir en el tiempo tal cual como lo dijimos, por eso se llama plan. Dentro del proceso administrativo, la primera, digamos, actividad es eso, es la planeación, planificamos, esperamos que nos salgan así las cosas. Pero ya tenemos una cuarta fase que se llama control. Ahí vamos verificando si nos adelantamos o retrocedimos un poco. La idea es que al final cumplamos con todos los temas. ¿Verdad? Todos los temas los vamos a ver por completo. Probablemente, como les digo, haya algunos adelantos, algunos retrocesos. Si hay retrocesos porque alguien no entiende algo, no hay problema. Usted puede preguntar, aunque sea de temas anteriores, ¿verdad? Eso no me da problema. Yo regreso al tema y contesto. ¿Verdad? Los demás pues tenemos que aguantarnos un poquito, ¿verdad? Si alguien dice, mire, yo no entendí el tema de hace 15 días. ¿Verdad? Si hay alguien en el grupo que pueda contestar, pues contesta. Si no, yo igual contesto y los demás pues me aguantan un momentito para seguir avanzando en los temas. Así es que después de que terminemos, yo le subo le dejo ahí la planificación. Se la voy a dejar en esta parte de aquí arriba para que quede ahí igual que el link permanente. Ya que cuando pasemos a la unidad 2 vamos a abrir otra pestañita acá. Entonces esto sí va a quedar fijo para poder ir trabajando. No sé si hay más consultas. Está claro, Liga, está claro todo. Va, excelente. Si algo en el camino, como les digo, le surgiera por ahí la inquietud, ¿verdad? Escriba. Y yo con gusto reviso y ahí le correspondo. Bueno, si no hay más consultas, pues, ¿verdad? Eso sería todo por esta mañana. Hay que leer un poco para poder contestar el foro, ¿verdad? No es mucho. Pueden ir a leer el estado de sección, ahí aparece. Ahí lo va a remitir algunos artículos. Según los artículos que lo remita, vaya a leer esos artículos para que no lea toda la Constitución. Va a leer esos artículos y de acuerdo a eso dice, es cierto, ¿verdad? Este derecho me violentó. Otros pues que van a nacer de su propia vivencia. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que por decir algo, les violentó esos decretos? Por ejemplo, la movilidad, ¿verdad?
el derecho a trasladarse, por decir algo, de una vivienda a otra. Si usted en ese momento compró una casa y se iban a trasladar, eso quedó prácticamente coartado. No se podía hacer, bueno, y no se puede hacer todavía. Aunque hoy creo que sí, porque ya estamos fuera de esos decretos, ¿verdad? Está solicitando una cuarentena más, pero hasta ahora no se ha hecho realidad. Ahorita estamos con todos los derechos que la Constitución nos da.